Si de repente aparece un hombre y te dice que es un rey, el público inmediatamente pediría pruebas. ¿Cuál sería su trasfondo? ¿Quién le rinde homenaje? ¿O qué credenciales puede presentar? Anticipándose a estas preguntas importantes, Mateo abrió su libro con un cuidadoso relato del nacimiento de Jesucristo y los acontecimientos que lo acompañarían. Dado que la realeza depende de la herencia, era importante que Jesús estableciera sus derechos al trono de David, específicamente para el pueblo judío. Mateo dio su herencia humana en Mateo 1, del 1 al 17, y ahora va a presentar su herencia divina en Mateo 1, del 18 al 25. Su herencia humana se viene por medio de las genealogías, los cuales eran muy importantes para los judíos, porque sin ellas no podían probar su pertenencia a una tribu ni sus derechos de herencia. Cualquiera que afirmara ser el hijo de David tenía que probarlo. Muestra de que Jesucristo era parte de la historia era que toda la historia judía preparó el camino para su nacimiento. Tanto María como José pertenecían a la casa de David. Jesucristo es el único judío que vino que realmente pudo probar sus reclamos del trono de David siendo rey. Todos los demás registros fueron destruidos cuando los romanos tomaron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por ende, no existe forma de saber cuál sería la herencia de un judío en esos tiempos. Su herencia divina viene a ser algo que se establece en el versículo 18 al 25. En Mateo 1, 16 y 18 aclara que el nacimiento de Jesucristo fue diferente a cualquier otro niño judío mencionado en la genealogía. Jesús nació de una madre terrenal sin necesidad de un padre terrenal. Esto se conoce como la doctrina del nacimiento virginal. Jesucristo siendo Dios eterno, como lo menciona en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en versículo 14, existió antes de que María y José o cualquiera de sus pasados terrenales existieran. Si Jesucristo fue concebido y nació como cualquier otro bebé, entonces lamentablemente no podría ser Dios. Era de crucial importancia de que Jesús entre a este mundo de una madre terrenal, pero que no sea engendrado por un padre terrenal. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, lo que nos cuenta Mateo. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, se oyó que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. La primera parte del versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. El nombre de Jesús significa Salvador, y proviene del nombre hebreo Josué. Jehová es salvación, eso es lo que significa. Había muchos niños judíos con el nombre de Josué, o en griego Jesús. La palabra Cristo significa ungido, es el equivalente a griego de Mesías. Él es el Jesús, el Mesías. Jesús es su nombre humano, Cristo es su título oficial, y Emmanuel describe quién es Él, Dios con nosotros. El Creador habitó en el mundo para redimir a su creación. A continuación del versículo 18 menciona: estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. La explicación de Mateo se puede entender mejor a la luz de las costumbres matrimoniales hebreas. Los padres arreglaban matrimonios para individuos y negociaban contratos. Los maestros judíos enfatizaron la importancia de casarse joven, a menudo para evitar la tentación. Los hombres judíos de la época de José probablemente a menudo se casaban alrededor de los 18 o 20 años. Las mujeres judías a menudo se casaban a los 12 o 14 años, es decir, a llegar a la pubertad. Se esperaba que los jóvenes comenzaban la responsabilidad de ser adultos alrededor de los 13 años. José, ya teniendo 18 o 20 años, ya había comenzado a desempeñarse ese papel de probablemente había ahorrado dinero para su matrimonio y construyendo su propia casa. Para el pueblo judío en aquellos tiempos,
Los compromisos de esperar un año eran equivalentes al matrimonio, excepto que el hombre y la mujer no vivían juntos, ya que todavía tenían que vivir con sus padres hasta el matrimonio. Los textos judíos sugieren que las parejas galileas no se les permitía privacidad, por lo tanto ni la oportunidad de tener relaciones sexuales o conversaciones privadas, justo hasta la boda. En el contexto judío, esto significaba que el hombre y la mujer prometidos estaban comprometidos el uno al otro de manera inviolable. El periodo de espera era para demostrar la fidelidad de la promesa de pureza de cada uno con respecto tanto al novio como a la novia. El esposo entonces iba a la casa de los padres de la novia y en una gran marcha procesional conducía a la novia de regreso a su hogar. Es muy interesante porque esto hace la conexión a Apocalipsis 19 del 6 al 10, en cual demuestra que Jesús va a regresar por su esposa y la boda especial que se va a dar. La ceremonia de bodas se lleva a cabo junto con las fiestas de bodas. Allí comenzarían a vivir juntos como marido y mujer y consumarían físicamente su matrimonio en la boda. La Biblia no hace una declaración clara de por qué la unión de un hombre con una mujer solo se daba en el contexto matrimonial, específicamente entre judíos y cristianos después. Hay numerosas escrituras que declaran la prohibición de Dios de la inmoralidad sexual, solo por mencionar algunos: Hechos 15:20, 1 Corintios 5:1, 2 Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Efesios 5:3, Colosenses 3:5, 1 Tesalonicenses 4:3. La palabra griega traducida a inmoralidad sexual o fornicación en estos versículos es porneia y significa literalmente lujuria ilícita. Dado que la única forma de sexualidad lícita es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como se estableció en Génesis 2:24 y Jesús lo reafirmó en Mateo 19:5, entonces cualquier cosa fuera del matrimonio, ya sea adulterio, sexo prematrimonial, homosexualidad o cualquier otra cosa relacionada, sería considerada un pecado. Vivir juntos antes del matrimonio definitivamente entra en la categoría de fornicación, que viene a ser un pecado sexual. En Hebreos 13:4 menciona: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Cualquiera que conviva fuera del matrimonio legal invita al desagrado y al juicio de Dios. Incluso el mundo secular se da cuenta de la gravedad que ocurre cuando una pareja vive antes del matrimonio. Estadísticas han demostrado que las parejas que viven juntas antes de casarse tienen menos probabilidades de casarse. Un estudio en la Universidad de Columbia muestra que solo el 26% de las mujeres en la investigación logran llegar al matrimonio. En un caso de 19% de los hombres se casaron con quienes estaban cohabitando. Otro es que aquellos que viven juntos antes de casarse suelen tener mayores probabilidades de separarse o divorcio. La encuesta nacional sobre las familias y hogar indican que las uniones que empezaron con cohabitación tienen casi el doble de probabilidades de disolverse dentro de los primeros 10 años. Aquellos que cohabitaron antes de casarse tenían un matrimonio menos feliz. Un estudio realizado por la doctora Joyce Brothers mostró que la unión libre tiene un efecto negativo en la calidad del posterior matrimonio. Los que viven juntos no tienen compromisos o responsabilidades duraderas. El compromiso de vivir juntos es simplemente un contrato de intereses. Mientras te portes bien y me hagas feliz, estaré contigo. Los que viven juntos se pierden de algo del proceso de maduración. La voluntad de diferir los placeres inmediatos para obtener un objetivo que vale la pena es una señal de madurez. Los que cohabitan antes de casarse no tienen una unión genuina. El dinero y la propiedad tienden a ser de él o de ella y no de nosotros. Cuando hay un acuerdo sin compromiso, es fácil de rendirse. Aquellos que tienen sexo prematrimonial pueden engañarse y casarse con una persona que no es adecuada para ellos. El sexo puede cegar la razón y pierde su objetividad. Los que viven juntos antes del matrimonio pueden matar el romance. Parejas que viven juntas pueden encontrar más difícil construir un amor duradero, precisamente porque han perdido sus ilusiones románticas. Los que viven juntos antes de casarse con frecuencia sufren de desconfianza y falta de respeto. En el caso de que existan niños en la relación, los que viven juntos pueden lograr causar un daño permanente a sus hijos.
Los niños que viven con parejas en unión libre que provienen de matrimonios rotos reciben mensajes confusos y consideran que sus padres viven un doble estándar. Continuando con el versículo 18, menciona, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Una pregunta muy importante a que hacer aquí es, ¿quién es el Espíritu Santo? Existen conceptos erróneos acerca de la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como que si fuera una fuerza mística. Otros entienden que el Espíritu Santo como ese poder impersonal que Dios pone a disposición de los seguidores de Cristo. Pero la Biblia claramente menciona que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona divina y un ser con mente, emociones y voluntad. En Hechos 5, 3, 4 menciona, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces queda establecido de antemano que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En el versículo 19 menciona, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Si bien se dice poco sobre José, uno puede imaginar cómo se le debe haber roto el corazón. La justicia de José significaba que él también era misericordioso, por lo tanto no tenía la intención de deshonrar a María. José podría haberse beneficiado del divorciarse de ella públicamente. Al llevarla a la corte, José podría haberle embargado su dote, el total de bienes que ella apartó al matrimonio y quizás recuperar el precio de la novia si hubiera pagado uno en el momento del compromiso. Actuó con compasión hacia la mujer que él amaba más, y su amor por ella era mucho más grande que su celo de venganza, o incluso una remuneración económica. Si se descubrió que estaba embarazada en ese periodo, obviamente no era pura, sino que había estado involucrada en una relación sexual infiel, lo cual era inmediatamente considerado adulterio, como lo menciona Deuteronomio 22, 13 al 21. Que María quedara embarazada antes de que se juntaran fue pues muy grave, como dejar claro la actitud de José. ¿Te imaginas las relaciones familiares en ese entonces? El hecho de que el padre de José, la madre, los papás de María se hayan enterado de esta situación, el escándalo en el pueblo hubiera sido muy humillante. Los tribunales judíos de ese periodo no podían ejecutar sentencias capitales y no habrían aplicado la pena de muerte que justamente se debería aplicar a los judíos basándose por la ley. A pesar de que la ley judía lo prescribía para la infidelidad sexual, Deuteronomio 22, 21 al 24, los judíos no tenían el derecho de aplicar la pena de muerte porque estaban oprimidos por los romanos en ese entonces. Pero José no castigó o avergonzó a María. Su amor por ella fue demostrado por sus acciones, divorciándose en silencio. Eligió no crear un escándalo público al exponer su condición a los jueces en la puerta de la ciudad. No obstante, la vergüenza sería intensa y deliberada. Cuando más público era el conocimiento de su hazaña, más pública la humillación de María y su familia. Su embarazo prematrimonial probablemente había arruinado cualquier posibilidad de casarse, lo cual era un destino horrible en una sociedad económica centrada en el hombre, donde el honor de una mujer dependía de su estatus frente a un hombre. Bajo estas circunstancias, José fue justo al divorciarse de María. No hacerlo violaría la ley y la costumbre, traería un reproche duradero a su hogar y constituiría abrazar como esposa a alguien que le había traicionado de la peor manera concebible en su cultura. El divorcio no era un gran problema realmente como un trámite para un hombre israelita. Simplemente tenía que darle a la dama una carta de divorcio ante dos testigos y despedirla. El procedimiento se lo daba en Deuteronomios 24:1. Al continuar el versículo 20 menciona: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo:
Esta es una de las pocas visitas angelicales en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cuales estaban asociadas con el nacimiento de Cristo. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Los ángeles se aparecen a la gente el día de hoy? Una persona podría tener la idea de que las apariciones angelicales eran algo comunes, pero no era este el caso. Hay un interés creciente en la actualidad de ángeles hoy en día, y hay muchos informes de apariciones angelicales. Los ángeles son parte de casi todas las religiones y en general parecen tener el mismo papel de mensajero. Los ángeles tuvieron una labor específica y fue efectuada en la Biblia. En Génesis 3:24, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, ángeles se quedaron en la puerta para que ellos no pudieran regresar. Abraham fue visitado por Dios y dos ángeles, como vemos en Génesis 18. Cuando Jacob vio a una multitud de ángeles, también podemos observarlo en Génesis 32:1, por ver solo pocos ejemplos. Los ángeles transmiten mensajes de Dios y cumplen sus mandatos, a veces por medios sobrenaturales. Señalan a las personas hacia Dios y le dan gloria a Dios. Entendiendo este contexto bíblico, ya no existe razón para que tengamos mensajes de ángeles cuando tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios por medio de las Escrituras. Hay ciertos movimientos religiosos que le dan una importancia de sobremanera a los ángeles, pero los ángeles que mencionan en las Escrituras se niegan a ser adorados en la forma como ciertas religiones lo hacen. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, del 8 al 9, se da el caso cuando Juan vio un ángel y esto ocurrió. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hay ángeles caídos que trabajan para Satanás, que harán cualquier cosa para engañarnos y destruirnos. Gálatas 1:8 menciona, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. 2 Corintios 11 del 14 al 15. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En el versículo 19 de Mateo menciona acerca del ángel del Señor. La identidad precisa del ángel del Señor no se da en la Biblia. Cuando se usa el artículo definido Él, se está especificando un ser único, separado de los otros ángeles. El ángel del Señor habla como Dios, se identifica con Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Y existen varios pasajes que demuestran esto al respecto. En algunos casos el ángel del Señor es una teofanía. Esto quiere decir una aparición de Dios en forma física. Es posible que las apariciones del ángel del Señor fueran manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Jesús declaró que él mismo existía antes de Abraham. Juan 8:58. Por lo que es lógico que él sea activo y manifiesto en el mundo. Cualquiera que sea el caso, ya sea que sea un ángel del Señor fue una aparición preencarnada de Cristo, una cristofanía, o una aparición de Dios Padre, teofanía, es muy probable que la frase el ángel del Señor generalmente identifique a una persona física. El ángel explica a José que María no le ha sido infiel y que el Hijo ha sido concebido sobrenaturalmente. Versículo 20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El ángel anónimo también le dijo a José que esto estaba de acuerdo con el plan eterno de Dios. El profeta Isaías había declarado 700 años antes de que la Virgen concibiera. Esto lo menciona en Isaías 7:14. Se dirige a José como hijo de David, una expresión usada de Jesús en el versículo 1. La expresión es de dignidad y quizás Mateo lo registre enfatizando la línea real de Jesús. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que María llevó en su vientre fue un niño único. Sería un hijo al que José debería llamar Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Al darle el nombre, José aceptaría oficialmente al niño. Esto le daría al niño el estatus de descendiente de David. En esta ocasión el nombre no fue la discreción de los padres, pues este niño es especial y tiene un destino que se expresa en el significado de su nombre.
Estas palabras deben de haber traído a la mente de José las promesas de Dios de proveer la salvación a través del nuevo pacto, como lo menciona en Jeremías 31, del 31 al 37. La palabra salvar puede significar liberar de problemas y aflicciones de varios tipos, pero la adición aquí muestra que lo que está en mente es la salvación que tiene en cuenta la situación de la persona envuelta con sus malas acciones. Mateo no usa la palabra pecado muy a menudo. Si lo lees lo vas a encontrar solo 7 veces en el libro de Mateo. Pero la expresión aquí muestra que lo considera un concepto muy importante. Una pregunta que viene a nuestras mentes, entendiendo cómo fue el cumplimiento de varias profecías el nacimiento de Jesús, es el por qué la mayoría de judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, basándose en todas estas evidencias. Los judíos rechazaron a Jesús porque a sus ojos falló el hacer lo que esperaban que hiciera su Mesías, destruir el mal y todos sus enemigos y establecer su reino eterno con Israel como nación preeminente en el mundo. 2 de los discípulos incluso pensaban lo mismo. Santiago y Juan incluso pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino cuando Él viniera en su gloria. La profecía de Isaías 53 y el Salmo 22 describen a un Mesías sufriente que sería perseguido y asesinado. Pero los judíos optaron por enfocarse en esas profecías que hablan de su gloriosa, victoriosa llegada, de no muerte, no sufrimiento. Un velo de ceguera espiritual cayó sobre los ojos de los judíos, quienes anteriormente eran las personas con mayor discernimiento espiritual. Jesús vino a tratar con los pecados, y su nombre expresa una verdad muy significativa. Jesús no nació solo para ser rey, sino para ser salvador. El Creador habitó en el mundo para redimir a su creación. La milagrosa concepción de María cumplió la profecía de Isaías, y su Hijo sería verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 22 menciona: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo. Las profecías del Antiguo Testamento indican que el Mesías iba a llegar. Isaías 7:14, nacido de una mujer, Génesis 3:15, de la simiente de Abraham, Génesis 22:18, de la tribu de Judá, Génesis 49:10, y de la familia de David, segunda de Samuel 7, del 12 al 13. Es característico de Mateo apelar a la profecía y ver en ella el cumplimiento de lo que Dios había dicho tiempo atrás. Mateo señala el cumplimiento de profecías en el Antiguo Testamento no menos de una docena de veces. Cita del Antiguo Testamento 60 veces más frecuentemente que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Bueno, exceptuando a Pablo en Romanos. Mateo está muy interesado en la forma en que las antiguas profecías encontraban su cumplimiento en Jesucristo y toma muy en serio la profecía inspirada. Versículo 23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cristo nacería no de una emperatriz o reina, porque no apareció en pompa o esplendor exterior, sino de una virgen, para enseñarnos la pureza espiritual, para morir a todos los deleites de los sentidos, y así guardarnos sin mancha de al mundo y la carne, para que seamos presentados humildes ante Dios. ¿Por qué es tan importante el nacimiento virginal? El nacimiento virginal de Jesús es una doctrina crucial. El nacimiento virginal es importante porque preserva la verdad de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Su cuerpo físico lo recibió de María, pero su naturaleza eterna y santa fue suya desde toda la eternidad pasada. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, como lo menciona Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Entendiendo este concepto, la unión del hombre con Dios en un cuerpo se conoce como la unión hipostática. Este es un término para usar y describir cómo Dios, Hijo, se hizo en Jesucristo, asumió una naturaleza humana, pero al mismo tiempo siguió siendo completamente Dios. Esta adición de la naturaleza humana en la naturaleza divina de Jesús, el Dios hombre, Jesucristo, se convirtió en una persona totalmente Dios y totalmente hombre. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, sino que están unidas sin pérdida de identidad separada. Jesús tenía dos naturalezas, pero una sola personalidad.
Jesús a veces operaba con las limitaciones de la humanidad, como vemos en Juan 4:6 o el 19:28, y otras veces con poder de su deidad, Juan 11:43, Mateo 14:18 al 21. Cuando analizamos esta doctrina, vale la pena recalcar que existen herejías que nacen a partir de un mal entendimiento de la naturaleza de esta unión hipostática. Tales son como el caso del ibioenismo, que es la creencia de que Jesús no existió antes, que fue solo un nombre y solo recibió el Espíritu para convertirse en el Cristo porque guardó la ley perfecta. Si esto hubiese sido cierto, entonces Jesús no sería Dios ni sería digno de adoración. El arrianismo, la creencia de que Jesús fue creado y era solo un hombre. De ser esto cierto, entonces Jesús no sería Dios ni sería digno de adoración. Habría sido una mentira pretender ser uno con el Padre, como lo declaró en Juan 10:30. Nestorianismo, la creencia de que Jesús era un hombre y estaba controlado por un ser divino. De ser esto cierto, entonces Jesús fue simplemente un hombre que murió en la cruz, no un Dios hombre. Docetismo, la creencia de que Jesús no era humano, sino que solo apareció como hombre. Si esto fuese cierto, entonces Jesús no sería descendiente de Adán, ni nuestro sumo sacerdote que murió por nuestros pecados, como lo declara Hebreos 2:17. Apolonianismo, la creencia de que Jesús tenía un cuerpo humano, pero una mente divina. De ser esto así, Jesús no pudo haber sido tentado en todos los puntos como nosotros somos, y esto lo declara contrario Hebreos 4:15. Eutiquianismo, la creencia de que la naturaleza de Jesús se mezclaron en una nueva tercera naturaleza. Si esto es cierto, entonces Jesús no sería completamente Dios ni completamente hombre. Versículo 23. Y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Emmanuel se encuentra solo aquí. Es la transliteración de la palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Mateo lo traduce por el beneficio de aquellos en la audiencia que no podían entender el hebreo. El nombre Emmanuel expresa el milagro de la encarnación. Jesús es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios con su pueblo era más evidente cuando su gloria llenaba el tabernáculo, como leemos en Éxodo 25:8, 40 del 34 al 35, y cuando su presencia se encontraba en el templo, Primera de Reyes 8 del 10 al 11. Pero esa gloria fue superada por creces por la presencia personal de Dios Hijo. Dios hecho carne, Dios con nosotros en persona, la encarnación de Jesús, como lo menciona Juan 1, del 1 al 14. El Hijo de Dios literalmente habitó entre nosotros como uno de nosotros. Él estableció su tienda en nuestro campamento, Juan 1:14. Jesús no solo es Dios con nosotros, sino también Dios en nosotros. Gálatas 2:20 menciona: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hasta donde conocemos, nadie nunca llamó a Jesús Emmanuel. No era el nombre del niño en el mismo sentido que lo era Jesús. Mateo quería que sus lectores entiendan que Emmanuel era su nombre en el sentido de que todo lo que esto se involucraba, el nombre que encontró el cumplimiento en él. La cita y la traducción del nombre hebreo subrayan el hecho de que en Jesús nada menos que Dios vivo, justo donde estamos. El Creador habitó en el mundo para redimir a su creación. Y al final de este Evangelio está la promesa de que Jesús estará con su pueblo hasta el fin de los tiempos, como lo menciona en 28:20. Dios con nosotros, en verdad. Y continuando con el versículo 24. Y cuando despertó Josué del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. A la luz de esta declaración, José no debía temer recibir a María en su casa. Mateo destaca la parte central del mandato angélico. José tomó a su esposa, es decir, aceptó públicamente a María como su esposa. José violó toda costumbre al llevar inmediatamente a María al hogar que había construido, en lugar de esperar hasta que se hubiera pasado el periodo de compromiso de un año. José probablemente estaba pensando en que sería mejor para María, basada en su condición.
Él la llevó a su casa y comenzó a cuidarla y proveer para ella. Habría malentendidos en la comunidad y muchos chismes en el pozo, pero José conocía la verdad histórica del embarazo de María y la voluntad de Dios para su vida. Debido a que solo José recibió esta revelación, los extraños en el mundo de la historia todavía pensarían que había dejado embarazada a María antes de la boda. Seguiría siendo un objeto de vergüenza en una sociedad dominada por el valor del honor, pero la obediencia de José a Dios le costó el derecho de valorar su propia reputación. Versículo 25. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La construcción gramática traducida como hasta sugiere fuertemente que María y José procedieron a tener relaciones sexuales normales después del nacimiento de Jesús. No hubo relaciones sexuales entre ellos hasta después del nacimiento del niño Jesús. María tuvo otros hijos. Los lectores de Mateo naturalmente concluirían que María se convirtió en la esposa de José en todos los sentidos de la palabra. No hay evidencia bíblica que respalde la afirmación que María permaneció virgen perpetuamente o que no tuvo otros hijos. De hecho, la Biblia nos dice lo contrario. En Mateo 13:55 menciona: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro hombre de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. La madre y los hermanos de Jesús vinieron a hablar con él. Madre y hermanos, usando como frase, implica una relación familiar. Se desconoce cuántos hijos tuvo, pero probablemente José y María tuvieron al menos 7 hijos, incluyendo a Jesús. El hecho de que María haya tenido relaciones maritales con su legítimo esposo, José, de ninguna manera afecta a Jesucristo. Esas relaciones normales probablemente habían producido otra descendencia que habría crecido con Jesús como su hermano mayor. Tal es el caso de Santiago. A María no se le da lugar especial en las Escrituras. Cualquier esfuerzo por exaltarla a un estado divino es una herejía hecha por el hombre. En conclusión, Mateo estableció el linaje terrenal al inicio de esta línea judaica en el primer capítulo. Ahora aclaró su naturaleza divina en describir su nacimiento. En medio de un conflicto de relación entre José y María, Dios utilizó medios sobrenaturales para venir al mundo de la forma más humilde, ya que el Creador habitó en el mundo para redimir a su creación.